Mark se despierta justo cuando su madre se va a trabajar. Durante el desayuno, saluda a su padre y a su hermana, Emma. Mark repite todo lo que dicen. Actúa casualmente en el momento perfecto con lo que sucede en la cocina, e incluso ayuda a su padre con el crucigrama. Después, pasea por el vecindario, sabiendo exactamente cuándo suceden las cosas. Evita que alguien envíe mensajes de texto mientras conduce y le dice a un extraño que sus llaves perdidas están en su bolso. Luego, pide un aventón en la parte trasera de una camioneta y ayuda a una joven con direcciones sin que ella se lo pida antes de relajarse en la biblioteca. Después de que un par de trabajadores de la construcción se van a almorzar, Mark da una vuelta en su excavadora y anuncia que ganó la lotería en un restaurante. Por la tarde, se relaja en la piscina comunitaria y luego ve a Phoebe, la chica a la que ayudó con las direcciones antes. Mark la salva de caer a la piscina y los dos se hacen amigos. Más tarde, acompaña a Phoebe a casa, pero ella se niega cuando él la invita a salir más tarde en la noche. Luego, Mark visita a su amigo, Henry, que está jugando un videojuego. Después de que el personaje de Henry muere y reaparece, Mark se pregunta cómo sería la vida si pudieran reaparecer y repetir la vida. Mark fantasea con usar la habilidad del bucle temporal para el bien, pero Henry solo piensa en usarla para conseguir chicas. Mark insiste en que conseguir chicas no es tan fácil, pensando en las muchas formas en que fracasó al intentar llamar la atención de Phoebe. Henry está de acuerdo en que infinitas posibilidades vienen con infinitas formas de fracasar, y en ese caso, estaría atrapado en el bucle para siempre. Mark, sin embargo, se pregunta si querría salir del bucle, ya que sería el centro del universo. Henry argumenta que se volvería aburrido y repetitivo. Mark espera la medianoche esa noche, y el tiempo retrocede al mismo día. Pasa la mañana igual que ayer, pero también practica tocar la tuba y dibujar antes de dirigirse a la piscina comunitaria para probar suerte con Phoebe nuevamente. Sin embargo, cuando está a punto de salvar a Phoebe, otra chica atrapa la pelota de playa que se suponía que iba a golpearla. Cuando Mark visita a Henry, le cuenta sobre la chica rubia, confundido sobre quién es y de dónde vino. La chica dejó caer un volante de un perro perdido cuando se fue de la piscina comunitaria. Sin embargo, cuando Mark llamó al número, el hombre al otro lado solo tenía una hija de 8 años. Mark intentó encontrarla varias veces, pero fue en vano. Un día, Mark ve a alguien dejando una propina de $100 en un restaurante. Curioso, sigue a la persona, creyendo que es la chica rubia. Finalmente alcanza a la chica rubia, Margaret, mientras sale del restaurante y confirma que ella también está atrapada en el bucle temporal. Mark se siente aliviado al saber que alguien más también estaba experimentando el bucle temporal. Le pregunta qué ha estado haciendo durante el bucle temporal, y ella admite que ha estado intentando aprender a conducir por su cuenta. Mark afirma que está intentando salvar el mundo de cualquier manera, y Margaret le aconseja que no debería fijarse metas tan altas. Margaret intenta irse, pero Mark llama su atención mostrándole cómo un perro roba accidentalmente el teléfono de otro hombre. Le muestra otras coincidencias graciosas, lo que la divierte. Sin embargo, el teléfono de Margaret suena y ella anuncia que tiene que irse. Mark le pide su número, con la excusa de que deberían mantenerse en contacto, ya que son los únicos conscientes de la anomalía. Durante los siguientes bucles, Mark encuentra más cosas que esperar con ansias. Cambia continuamente de peinado y le envía fotos a Margaret, pero ella no responde. Finalmente, Mark le pide que se reúnan. Al día siguiente, Mark y Margaret intercambian historias sobre su vida personal y sus experiencias con el bucle temporal. Él le pregunta qué es lo más loco que ha hecho durante los bucles temporales, y en respuesta, Margaret le muestra cómo conduce.
Durante el viaje, Margaret comparte que quiere ser ingeniera aeroespacial en la NASA luego. Margaret pone el CD en el auto y comenta lo horrible que es el gusto musical de su amiga, revelando que robó el auto. Después, Margaret estaciona el auto cerca del bosque y lleva a Mark al lago. Allí, ven a un pájaro descender en picada y atrapar un pez. Margaret cuenta que lo vio por primera vez mientras buscaba al perro perdido, aunque admite que no tiene sentido volver a buscarlo. Entonces, suena su teléfono, así que Margaret lleva a Mark a casa. Después de dejarlo, contesta el teléfono rápidamente y le asegura a alguien llamado Jared que llegará pronto. En casa, Mark dibuja a Sísifo, inspirado por su conversación anterior con Margaret. Salta del techo antes de la medianoche y luego aterriza en su cama después de que el día se repite. Al día siguiente, lleva a Margaret a ver a un grupo de patinadores. Una chica más joven se une, y después de que los patinadores se burlan de ella, hace el truco en el que ellos han estado fallando, para sorpresa de todos. Mientras la deja conducir una aplanadora, Mark le pregunta por Jared. Margaret revela que Jared es un estudiante de medicina de 21 años, pero no dice nada más. Luego comparten sus teorías sobre su situación. Mark se pregunta si el bucle temporal se trata de apreciar todos los momentos perfectos y aleatorios, como ver al pájaro atrapar al pez. Margaret, sin embargo, se muestra escéptica. Se prepara para irse cuando Mark la desafía a encontrar todas las cosas perfectas y aleatorias que suceden en su ciudad ese día. Margaret no comparte su entusiasmo, ya que simplemente quiere que termine el día. Mark insiste en que pueden hacer que su situación signifique algo, lo que convence a Margaret de quedarse. Mientras deja dinero al azar en una tienda, Margaret se pregunta sobre la cuarta dimensión y concluye que son meras sombras de personas de la cuarta dimensión. Ella cree que podrían ver todo en la cuarta dimensión, aunque es inalcanzable. Los dos comienzan a planear cómo podrían encontrar las cosas perfectas en la ciudad y deciden simplemente buscarlas y anotarlas. Durante los siguientes bucles, Mark y Margaret recorren la ciudad y encuentran pequeños momentos, como el tráfico detenido por una tortuga que cruza la calle, una pareja de ancianos jugando al ajedrez y un par de alas pintadas en una camioneta que se posicionan perfectamente detrás de un hombre. Margaret también encuentra un trébol de 3 hojas y a un trabajador de la construcción tocando el piano maravillosamente. Un día, Margaret acorrala a Mark para que estudie álgebra, insistiendo en que no puede salir con alguien que no entiende las funciones logarítmicas. Después de estudiar, observan una formación de nubes perfecta. Margaret ignora su teléfono que suena por un rato y admite que a veces desearía que el bucle temporal nunca terminara. Luego, Margaret se va, pero Mark insiste en que puede saltarse su encuentro con Jared por un solo día. Margaret, sin embargo, no lo escucha y se marcha. En casa, el padre de Mark se une a él en la sala de estar para hablar sobre su futuro. Mark bromea diciendo que quiere ser sacerdote o unirse a la fuerza espacial. Mark le muestra a su padre un tatuaje de un dragón en su estómago justo antes de que el tiempo se repita. Al día siguiente, Mark busca a Jared en internet. Más tarde, comparte sus sentimientos por Margaret con Henry, pero agrega que está decepcionado de que ella siempre lo deje después de las 6 p.m. Henry le aconseja a Mark que la lleve a algún lugar para convencerla de que realmente tienen una conexión. Un día, Mark lleva a Margaret al gimnasio de una escuela donde ha montado una maqueta de una estación espacial y la luna. Luego, los dos pasan el día fingiendo ser astronautas. Mark intenta confesarle sus sentimientos a Margaret, pero duda. En cambio, la invita a dar un paseo en su bicicleta por la escuela, fingiendo regresar a la Tierra. Van a la casa de Mark y se preguntan cómo es que siempre se despiertan a la misma hora todas las mañanas, como si algo los acostara. Mientras miran sus fotos familiares,
Mark comparte que su madre trabaja hasta tarde en la noche, por lo que casi nunca la ve, mientras que su padre renunció recientemente a su trabajo para escribir un libro sobre la guerra civil. Luego pregunta por los padres de Margaret, pero ella evade la pregunta. Después de ver una película, Mark se va al baño. Durante esto, Margaret encuentra el mapa que él ha hecho de las cosas perfectas. Mark se avergüenza y revela que vuelve a dibujar el mapa cada mañana, pero a Margaret le divierte y lo anima a ir a la escuela de arte. Mark admite que ha estado intentando ver un patrón, con la esperanza de descubrir algo. Luego, Mark se inclina para besarla, pero Margaret se niega y se prepara para irse. Mark argumenta que ella podría decirle qué está pasando con ella y Jared, pero Margaret se niega rotundamente. Ella explica que no quiere arruinar nada, ya que de por sí están atrapados en el tiempo. Concluye que solo deberían ser amigos, y Mark no tiene más remedio que aceptarlo. Desconsolado, Mark espera la medianoche en el techo. Se despierta inmediatamente al día siguiente, y por primera vez le pregunta a su padre por su madre. Su padre simplemente responde que ella está bien. Luego, Markle confía a Henry sus sentimientos sobre Margaret, quien está confundido por la situación de su amigo. Frustrado, Mark se queja de cómo esperaba que, después de repetir cada día, finalmente haría las cosas bien. Al día siguiente, Mark intenta evadir a su padre en casa, pero fracasa. Su padre lo acorrala de nuevo sobre el futuro, y Mark argumenta que no tiene futuro, ya que está atrapado en el tiempo. Luego le reprocha a su padre por negarle sus sueños de ir a la escuela de arte, mientras él renuncia a su trabajo para escribir un libro. Después de que Mark le ruega que deje de tocar el violín, Emma le pregunta sobre su charla con su padre, y él admite que le gritó por haber renunciado a su trabajo. Sin embargo, Emma revela que su padre fue despedido porque la empresa ya no lo necesitaba. Su padre no quería admitirlo porque está avergonzado, mientras que su madre está enojada por eso, pero no puede expresarse, ya que no fue su culpa. Su padre no está en contra de que Mark vaya a la escuela de arte, pero simplemente no pueden pagarlo. Antes de irse, Mark pregunta sobre el partido de fútbol y Emma le cuenta que su equipo perdió. Más tarde, se acerca a un profesor de álgebra en la escuela y le pregunta qué podría causar la anomalía temporal. Mark hace una lista de algunas teorías y tacha las que el profesor cree que no son posibles. Al final, el profesor concuerda en que una singularidad podría causar teóricamente que el tiempo se repita. Pueden escapar del bucle si escapan de la singularidad. Un día, Mark y Margaret finalmente se cansan de buscar cosas perfectas en la ciudad. Mark también está cansado de encontrarle sentido al bucle temporal, pero Margaret sugiere que todavía hay cosas más locas que pueden hacer. Mark le grita que deje de tomarse las cosas a la ligera, y Margaret argumenta que él solo está enojado porque ella no quiso besarlo. Para hacerlo sentir mejor, Margaret lo lleva a una casa de exhibición. Pasan el día destrozando el lugar para olvidarse de sus problemas. Después, Margaret admite que pensaba que el mundo estaba roto, incluso antes del bucle temporal. Luego, Mark comparte su teoría de que pueden escapar si se alejan lo suficiente de la ciudad, pero Margaret no tiene prisa por irse. Ella compara escapar del bucle con envejecer y arrepentirse de todo lo que desearían haber hecho. Mark argumenta que lo que tienen ahora no es exactamente vivir, y las demás personas también están atrapadas con ellos, sin lograr nada nunca. Sintiéndose culpable, Margaret acepta con dudas su plan de irse. Al día siguiente, los dos se dirigen a un aeropuerto y abordan un avión a Tokio. Mark supone que, como cruzarán la línea internacional de cambio de fecha, finalmente llegarán al mañana. Tiene la esperanza de que será como salvar el mundo si tienen éxito. Se pone un antifaz para relajarse, pero cuando se lo quita,
Margaret ha abandonado el avión y es demasiado tarde para perseguirla. Mark pasa el tiempo solo en el avión, dibujando los pequeños momentos perfectos que él y Margaret presenciaron. Entre sus dibujos está Margaret con un traje espacial. Finalmente, el avión llega a la línea internacional de cambio de fecha, y cuando lo hace, Mark se despierta en su habitación de nuevo. Se une a su familia para el desayuno, pero se sorprende de que Emma no lo insulte como siempre lo hace. Luego, Mark le pregunta a su padre sobre el libro que está escribiendo, y su padre habla con entusiasmo sobre la guerra civil. Más tarde, Mark finalmente se une a su padre mientras ven el partido de fútbol de Emma. Esta vez, el equipo de Emma gana. Más tarde, Mark le desliza casualmente el boleto de lotería ganador a una mujer en el restaurante y usa la excavadora para rescatar a un gato. Se une a la pareja de ancianos que juega al ajedrez y aplaude al trabajador de la construcción que toca el piano. A Mark también le va bien en la escuela y practica música con Emma por la tarde. Después, se une a los patinadores, pero falla en su aterrizaje y se rompe la muñeca. En el hospital, ve a Margaret, así que la sigue. Margaret entra en la habitación de un paciente y Mark descubre que su madre tiene una enfermedad terminal. Jared es un estudiante de medicina que cuida a su madre. Al día siguiente, se apresura a salir para alcanzar a su madre y abrazarla. Luego, juega el videojuego con Henry mientras le confiesa sobre el bucle temporal, lo cual Henry no se toma en serio. Luego habla de Margaret y de cómo siente que encontró la cuarta dimensión cuando se conocieron. Mark ha sentido que hay más en su vida gracias a Margaret. Sin embargo, se da cuenta de que su historia no es una historia de amor, y él no es el héroe. Su historia trata simplemente sobre Margaret. Mientras tanto, Margaret lucha a lo largo del día, despertando sola en su casa mientras piensa en su madre moribunda. Más tarde, le cuenta a su madre cómo arruinó su relación con Mark, pero su madre la anima diciéndole que no es demasiado tarde para ella. Después de visitar a su madre, Margaret se sienta en el banco donde se detiene la camioneta con las alas. Luego le ofrece el asiento al hombre que siempre se sienta allí. De repente, un perro llama su atención y lo reconoce como el perro perdido que estaba buscando antes de conocer a Mark. Margaret contempla devolver el perro a sus dueños, pero en su lugar visita a Henry. Mientras lo ayuda a completar el videojuego, Margaret cuenta cómo conoció a Mark durante la anomalía temporal. Decidió no devolver al perro, ya que volverá a estar perdido mañana. Luego, Margaret le muestra a Henry cómo usar un arma especial en el juego, completando así el nivel. Margaret de repente habla de cómo la muerte, tanto en la vida como en un juego, es terrible. Pero no enfrentar la pérdida de alguien solo terminaría en perderse a uno mismo. Henry luego continúa con el juego y desbloquea un mapa, dándole a Margaret una epifanía. Ella sale a toda prisa, dejándole el perro a Henry. Luego recrea la lista de cosas perfectas y conduce por la ciudad, presenciándolas todas a medida que suceden. Sin embargo, Margaret siente que falta algo. Ella recrea el mapa y los momentos en un modelo tridimensional con cuerdas. Luego ve que su sombra crea un cubo tetradimensional en su pared, al que le falta una parte. Al calcular el tiempo y el área, deduce que algo sucederá a las 7 p.m. en la piscina comunitaria. Al día siguiente, Margaret visita a su madre temprano en la mañana. Llora, creyendo que si encuentra el último momento perfecto, el bucle temporal terminará y perderá a su madre. Su madre la anima a aceptar la vida tal como es. Siempre perderán tiempo, pero ganan más para experimentar nuevos momentos. Insiste en que, al final, todo valdrá la pena. Cerca de las 7 p.m., Margaret encuentra a Mark en la piscina comunitaria. Se une a él y le explica que él tenía razón todo el tiempo. El momento perfecto creó un patrón, pero faltaba un momento.
y esa es la clave para terminar el bucle. Mark entonces admite que la vio en el hospital y le asegura que no la alejará de su madre. Margaret cuenta que la noche antes del bucle temporal le dijeron que era el último día de su madre. Todo lo que pensó esa noche fue en cómo no estaba lista para enfrentar un futuro sin su madre, así que deseó que el tiempo se detuviera. De alguna manera, funcionó. Margaret estaba feliz de que ocurriera el bucle temporal, pero estaba confundida de que Mark también estuviera atrapado en el bucle. Ahora, se da cuenta de que él está ahí para que, cuando enfrente el futuro, no esté sola. Concluye que ellos han sido los que han estado durmiendo y ha decidido despertar. Margaret atrae a Mark para darle un beso, creando el momento perfecto final. Esa noche, Margaret visita a su madre por última vez y se despide. Hacia la medianoche, ella y Mark salen del hospital, ansiosos por lo que sucederá. Ven que el reloj de Mark pasa la medianoche y de repente llueve, lo que indica que el bucle temporal finalmente ha terminado. Por la mañana, finalmente devuelven el perro a su dueño.